Margie Belma Barfield nació el 29 de octubre de 1932 en una granja de tabaco, en Carolina del Norte. Su familia apenas tenía recursos económicos para lograr alimentar a los 9 miembros. Belma sufrió abusos tanto físicos como sexuales por parte de su padre. Escapó para casarse con su primer novio, Thomas Burke. A la edad de 17 ya había formado su primera familia, con 2 hijos en una pequeña granja. Belma tuvo que someterse a una histerectomía de urgencia, lo que le provocó un dolor lumbar crónico y una adicción a todo tipo de barbitúricos, tranquilizantes y somníferos para aliviar su dolor. En 1965, Thomas sufrió un accidente de tránsito, lo que le dejó una conmoción cerebral fuerte. El único modo de combatir los fuertes dolores de cabeza era mediante la ingesta de grandes cantidades de alcohol. Esto desencadenó que Thomas, al igual que su esposa, se convirtiese en un alcohólico. Nació una gran tensión entre ambos, lo que desembocó en la muerte del marido. En abril de 1969, Belma y los niños habían salido de compras, pero Thomas prefirió quedarse en casa. A su regreso, encontraron la casa envuelta en llamas y al padre de familia carbonizado al interior. La investigación concluyó que el incendio se produjo por el cortocircuito de un electrodoméstico. Thomas, de no haber estado ebrio, se habría salvado. Pocos meses después del fallecimiento de Burke, la casa volvió a ser víctima de las llamas hasta hacerlas cenizas. Belma cobraría una fuerte suma de dinero por el seguro contra incendios. Nadie sospechó que tras aquella nueva catástrofe hubiese una mala intención detrás. La adicción a los medicamentos de Belma y su falta de oportunidades laborales la llevaron a cometer 2 importantes delitos por los que sería juzgada años más tarde: la malversación de fondos mediante la falsificación de cheques y el asesinato de las personas a las que defraudaba, principalmente de su círculo más cercano. Su primera víctima fue el viudo Jennings Barfield, con el que se casó tan solo unos meses después de morir su primer marido. El matrimonio duró desde agosto de 1970 a principios de 1971. Barfield falleció de un ataque al corazón. Belma siempre negaría haberlo asesinado. Señalaba una insuficiencia cardíaca como el verdadero motivo del fallecimiento de Jennings, pero las muertes no cesaron aquí. En verano de 1974, la madre de Belma, Lily Bullard, empezó a sufrir fuertes dolores de estómago que se tradujeron en náuseas, vómitos y diarrea. Después de una semana ingresada en el hospital, los síntomas remitieron y la enviaron a casa. Pero en las navidades de ese mismo año, Lily volvió a tener los mismos síntomas estomacales y tras 2 horas en urgencias, falleció. Los médicos certificaron su muerte y fue enterrada sin realizarle autopsia alguna. Nadie desconfió de su hija. En 1976, los problemas económicos de Belma eran cada vez mayores a causa de su fuerte adicción a las drogas. Así que ante la necesidad de tener algún ingreso más, se dispuso a trabajar cuidando de un matrimonio de ancianos. Eran los Edwards Montgomery, de 94 años, y su esposa Dolly, de 84. Todo parecía ir bien. Incluso Belma inició una relación con Stuart, sobrino de los Edwards. En enero, Montgomery murió mientras dormía. Unas semanas más tarde, la viuda también falleció después de sufrir los mismos dolores estomacales que Lily, la madre de Belma. Con la muerte del matrimonio Edward, Belma fue reasignada para atender a otra pareja de ancianos, John Henry y Record Lee. La mujer, convaleciente por la rotura de una pierna, necesitaba ayuda para realizar las tareas domésticas. El 4 de junio se volvió a repetir la misma escena que con Lily y los Edward. John empezó con unos intensos dolores de estómago que derivaron en vómitos y diarrea. En cuanto llegó al hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. El diagnóstico: un virus estomacal severo. Con esta nueva muerte en su círculo más cercano, Belma, que se mostraba completamente afligida, decidió irse a vivir con su novio.
La mujer tenía otro problema. Hacía tiempo que falsificaba cheques en nombre de Stuart para pagar sus recetas de barbitúricos y, temiendo que lo averiguaran, tramó un plan para asesinarlo. Velma consiguió veneno para ratas y lo puso en la cerveza de Stuart hasta que éste enfermó quejándose de fuertes dolores en el estómago. La novia, que ejercía como su cuidadora, restó importancia a su estado de salud, aludiendo a una mera gripe. Pero en cuanto la situación empeoró, no tuvo más remedio que llevarlo al hospital. Días más tarde, falleció. El 3 de febrero de 1978, por primera vez, los médicos desconfiaron al certificar otra muerte similar a las anteriores. Tras realizar la autopsia al cadáver, encontraron grandes dosis de arsénico en el cuerpo de Stuart. Esto, sumado a una llamada telefónica anónima que revelaba quién era la presunta asesina, llevó a la detención inmediata de Velma. La informante fue su propia hermana, que, recelosa de las muertes previas, aseguró a la policía que la viuda había matado tanto al novio como a otras parejas y conocidos. Una vez arrestada, Velma confesó el asesinato de Stuart, pero también otros 4 más, el de su propia madre, en cuyo nombre obtuvo un préstamo, y los de John Henry Lee y el matrimonio Edward. Sin embargo, siempre negó haber asesinado a su segundo marido, Jennings Barfield. Incluso cuando las autoridades exhumaron el cadáver y descubrieron rastros de arsénico en el cuerpo, Velma insistió en su inocencia. Durante el juicio, el abogado defensor alegó un posible trastorno psicológico para eximir a Velma de la cárcel, pero no logró convencer a los miembros del jurado, que no dudaron en condenarla a la pena de muerte. Tras la sentencia, Velma fue trasladada a la prisión central de Raleigh y asignada a una zona de aislamiento, ante la falta de un área específica solo para mujeres. Ya en el corredor de la muerte, Velma reflexionó sobre los asesinatos y se mostró completamente arrepentida por el daño causado a las víctimas. Tras pasar un periodo de abstinencia y desintoxicación, Velma se entregó a la fe cristiana y ejerció como consejera de otras presas mientras sus abogados interponían recursos de apelación para conmutarle la pena capital. El Tribunal Supremo finalmente rechazó dichas solicitudes y Velma fue ejecutada mediante inyección letal. Poco antes de su ejecución, declaró ante los medios: «Sé que todos han pasado por mucho dolor, todas las familias, lo siento, y quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado estos 6 años». Velma Barfield, a sus 52 años, pidió comer una bolsa de frituras de queso y una lata de Coca-Cola. Después, se vistió con una pijama de color rosa y a las 2 de la madrugada del 2 de noviembre de 1984 se le administró la dosis letal. Aquella era su entrada a la puerta del cielo, susurró antes de morir. En el exterior de la prisión, familiares de las víctimas aplaudían el ajusticiamiento de la popular abuela del corredor de la muerte. Una ambulancia llevó su cuerpo al hospital para usar sus órganos en trasplantes. Sus restos fueron enterrados en un lugar próximo a la tumba de su primer marido, Thomas Burke. Si este material ha sido de tu agrado, apóyame dando like y suscribiéndote al canal. Compártelo con tus contactos para hacer de esta la congregación más grande y sólida de todas. Puedes seguirme en mis redes sociales para descubrir más contenido que te erizará la piel. Soy Yael Aira. Los veré muy pronto.